tú nos hables con respecto a la labor pastoral, la labor del liderazgo espiritual, la labor de ser ministros y ministras en la iglesia, y cómo tú quieres manejar la iglesia y tú cómo quieres hacer crecer a la iglesia. Te pedimos que tú nos des pautas específicas, que nos hables, que nos muestres y que nos lleves, Dios, a que lo que tú nos encargues crezca, Señor, y que no crezca por nosotros, sino que sepamos que es Dios el que da el crecimiento. Eres tú el que das el crecimiento, Señor. Gracias, te bendecimos, te glorificamos. Háblanos, derrámate, Dios, derrámate, derrámate, derrámate. Espíritu Santo, háblanos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y siembra las semillas que tú quieres sembrar, y te pedimos que tú seas el que nos hagas buena tierra, Dios, porque es la tierra buena la que te da una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos. Y todos decimos amén, amén, amén. Bien, yo creo que parte del, si podemos decir, el ADN de Dios, si me da el, gracias, es el crecimiento, ¿no? Sí. Jesús trabajó intensamente para el crecimiento de su reino, la multiplicación. Entonces, por lo que la palabra habla, y capaz que también tendría que, no sé si entra esto en este filosofar que hoy vamos a tener. Yo antes de ser pastor fui empresario y sigo con eso, ¿no? Digamos, no atiendo casi nada, pero sigo, digamos, ¿no? Entonces yo entendí que por la palabra de los talentos, la palabra del sembrador, que siempre me desafió, que todo lo que Dios te encarga a vos es para que se haga crecer. Ese es mi entendimiento, muy particular, ¿no? Que algunos pueden cuestionarlo. Entonces yo creo que parte de lo que hay en tu entendimiento, en tu corazón, de que si Dios te encarga algo es para que lo hagas crecer. Y ahorita vamos a dar algunas pautas que es crecer, para ampliar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, si Dios me ha dado una vida, entonces mi vida tiene que ser fructífera, no por mí mismo, sino que yo me someto a Dios, me rindo a Él para que Él me haga fructífero. Ese es mi entendimiento, ¿no? Sí. Entonces, esa es la premisa, de que si Dios te encargó un ministerio, una iglesia, una red de iglesia, una denominación, lo que sea, que Dios te hubiera encargado. Además, no te va a dar una denominación si vos no le has probado tu fidelidad en lo poco, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eso hay que también entenderlo, ¿no? Porque a veces nosotros vemos a los exitosos de 40 años de proceso y nosotros queremos en 5 años, y eso es una ilusión, ¿ya? ¿Por qué no decir un deseo carnal, digamos? Porque si vos sos en lo poco fiel, Él te va aumentando su nivel de confianza. Por si acaso, el nivel de confianza que tiene Dios en vos también en algún sentido depende de tu nivel de fidelidad tuyo ya, ¿no? Entonces eso es muy importante entender, ¿no? Tiene que ver
con la tesis de la Biblia, para mí, digamos, respecto a nosotros ya cristianos salvos, no estamos hablando de la salvación, que es tesis central, ¿no es cierto? Yo estoy hablando del cristiano, ¿no? La tesis de la Biblia es: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Entonces, cuida vos tu corazón con Dios, y Él se encarga de hacerte lo que yo llamo líder de las 4E, ¿no? Un líder efectivo, un líder eficiente, un líder eficaz y un líder excelente. Liderazgo de las 4E. Y obviamente, al activar en vos eficiencia, el Señor, capacidades, al activar en vos el Señor efectividad, eficacia, al activar en vos el Espíritu Santo de una vida de excelencia, entonces de tal palo tal astilla, pues, ¿no? Ahí no hay secreto, digamos. Entonces, el tema de que las iglesias crecen desde el punto de vista ya de lo que Dios necesita de vos y de mí, lo que más necesita Dios de vos y de mí es nuestro ser, ¿ok? No nuestro hacer, porque Él es el hacedor, pues. Entonces, y lo que más te pide Dios es que seas santo. Lo que más te pide Dios es que seas un hombre, una mujer de oración, de intimidad con Él, un hombre, una mujer del lugar santísimo, un hombre, una mujer obediente. Todo eso tiene que ver con el ser. Y es el ser que usa Dios para hacer crecer la iglesia. El ser del líder y los equipos, ¿no? Eso como un preámbulo, digamos, y por favor, en esta ocasión levanten la mano si tiene preguntas, y si usted no está de acuerdo con algo, también hable, porque a mí me edifica, ¿no? Y me puede corregir algo que yo estoy a lo mejor hablándolo desequilibradamente, me ayuda, ¿no? Entonces, creo que el PowerPoint se desguañangó ya. Ya, ahora sí. Ahora vamos filosofando, crecer en qué, porque nosotros sin querer hemos adoptado espíritu del mundo, pensando que el crecimiento tiene que ver solamente con un tema cuantitativo y no mayormente con un tema cualitativo, ¿no? Entonces, el crecimiento se da en calidad, se da en cantidad, se da en influencia, se da en conquista. Eso es crecer. Por si acaso, todos estos PowerPoint de toda la cumbre lo van a tener en sus grupos WhatsApp. Ya, no tan ahora, pero todo el mundo está saturado. De estos 3 días estamos saturados, pero yo creo que hasta el fin de semana o el lunes ya lo tienen. O si a lo mejor alguien lo manda el equipo Daniel, ¿no? Sí, a todos los grupos WhatsApp que están, todos los PowerPoint reúnen y lo mandan, y ya ustedes lo pueden usar como quieran, etcétera, ¿sí? El tema del pendrive ya no funciona mucho porque hay mucho peligro. Mejor es recíbalo en su WhatsApp y ya usted lo carga a su computadora, ¿no? Porque el tema de pendrive puede infectar todo un sistema. Ah, claro, bueno. Está bien, está liberado entonces, hermano. Personalmente, en el tema de crecimiento, yo le voy a dar, si vale el término, no sé cómo explicar, a veces no sé cómo explicarme, y soy comunicador, imagínense, no sé cómo explicarme. Mis gustos, digamos, y con gusto no quiero decir capricho, sino lo que me jala a mí. De estas 4 cosas, a mí me jalan las 2 últimas, influencia y conquista. Porque influencia y conquista te da lo otro. Y si yo escojo una de las 4, vamos por turno, si yo escojo una de las 4, yo me quedo con influencia. Puede ser una iglesia de 500 miembros, 400,
pero tiene más influencia que toda una denominación. Sí. Y yo creo que apunta más a la estrategia de Cristo de la expansión de su reino, porque la expansión de su reino no es a espada, balas y cañones, no, la expansión de su reino es en base a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, o sea, ser de influencia. Y le seré honesto, digamos, nosotros como iglesia, esta iglesia es patrimonio de la ciudad, no la podemos modificar. Estamos esperando un milagro para que nos dejen tumbar y hacer un edificio y qué sé yo, y nada, ¿no? Así que nos han tenido antes de la pandemia a puras reuniones los domingos, 5 reuniones, todas las noches reuniones, ¿no? Pero yo fui confrontado, capaz que por Dios, por el tema de una iglesia mega, ¿no? Y no me atrajo, honestamente. Yo respeto y tengo amigos íntimos de iglesias mega y los admiro y aprendo mucho de ellos, pero tiene que ver con el llamado de cada uno, creo, ¿no? En el caso personal, a mí el Señor me llamó a ser de influencia. Ese es mi chip más fuerte, creo, que Él puso en mí, ¿no? Nada mérito mío. Por eso yo hablo con libertad de estas cosas, porque más bien yo le causo problemas a Dios, imagínense. Y Él es misericordioso. Entonces usted tiene que descubrir como pastor su ADN del llamado. Y tiene que ver, crecer en qué, pues. Porque, a ver, sigamos avanzando. ¿Crecer en qué? En impartición, en participación, involucramiento, en multiplicación, en reproducción. A mí, si ustedes me dan a escoger ahí, me dice Raúl, escoge 2 nomás. Yo te escojo las 2 primeras, pues. Que las 2 primeras van a ayudar a las 2 en 3er y 4er puesto, ¿no? Entonces nosotros como pastores tenemos que tener vida. Solamente se imparte, por si acaso no se imparte conocimiento, se imparte vida. ¿Ok? Estoy hablando pedagógicamente. Y nosotros a veces cometemos el error del molde antiguo de creer que porque enseñamos la Biblia estamos impartiendo vida. No es tan así, señores. Mayormente hemos caído en dar conocimiento al enseñar la Biblia, ¿no? Y las prédicas no han sido tan pragmáticas como para que la gente lo viva. Y ya esa vida es más, el que vive le es más fácil impartir. Impartir quiere decir transferir. En el mundo de los negocios se llama transferir el know-how, llaman. En el mundo empresarial, en el mundo comercial. Entonces nosotros tenemos que hablarle al Señor que ponga su vida en nosotros para que su vida sea impartida a la iglesia. Entonces así ya la gente pues se pone en fuego, en unción, y hay muchos líderes que tienen la unción de la eficacia, la efectividad, y te hacen casi todo el trabajo, viejo. Sí. Yo los admiro a los líderes porque hacen todo el trabajo. El pastor principal, hermanos, hermanas, para que suceda todo esto, tiene que cumplir Hechos capítulo 6. No es estratégico que nosotros estemos dando consejería, yendo a cumpleaños, yendo a sepelio, yendo a aniversario, yendo no sé qué más. El pastor es un todólogo, viejo. Es cura, sacristán, toca campana y come hostia, viejo. No. Eso es para mí falta de sabiduría. Y caemos en eso por si acaso. Yo respeto todo eso, ¿no? Pero en algún momento tenemos que madurar de que el Señor, a través de una vida del lugar santísimo, nos dé la vida para que impartamos a líderes y que ellos sean los ungidos para producir lo que Hechos capítulo 6 dice, ¿no?
Vamos a escoger líderes, y escuchen bien, vamos a escoger líderes llenos del Espíritu Santo, con gracia y qué sé yo, no cualquiera, ¿no? Ahí, por ejemplo, el pastor principal comete muchos errores. Elige por ojímetro. Este es bueno, este es fiel, no sé qué cosa, pero elige a alguien que no tiene espíritu de discípulo y que le va a serruchar el piso cuando lo encumbra más, le va a ser un problema grave. Muchas veces yo he atendido ese tema a pastores, ¿no? Y al final yo lo escucho ya, y al final le digo, ¿y quién lo puso en ese cargo? Yo, pastor. Y bueno, ¿y por qué? Ya me he dado cuenta que tomé. Entonces yo siempre digo a los pastores, no pongan en liderazgo a alguien que no es discípulo suyo. En nuestra iglesia ha venido mucha gente de otra iglesia, y han venido pastores de otra iglesia que ya se presentan con cartas de todo currículo, así como el mundo comercial, ¿no? Bueno, usted tiene que entrar desde cero, lleva todo el discipulado de intimidad con Dios, y en 2 años veremos qué dice el Señor. Porque si no, entra otro espíritu y te desguañanga la iglesia, te desguañanga todas las cosas. Entonces el pastor es la clave o el clavo. Es el pastor, ¿no? Por algo el Señor lo llama al ungido, pues. No es por alabarlo el Señor, sino al ungido. Le está dando todo el poder, le está dando toda la autoridad. Y ese ungido tiene que ser muy maduro, muy sabio, no por sí mismo, sino porque se humilla y entra al lugar santísimo y absorbe lo de Dios, y Dios le da la idea y Dios le da la instrucción. Es lo que pasó en Hechos capítulo 6. El Señor le dijo a los apóstoles: no es bueno ni estratégico que nosotros sirvamos las mesas. Vamos a elegirla. Y miren los apóstoles, ¿no? Con poco nivel educativo quizás, ¿no? Pero con una escuela de vida con Cristo, ¿ya? Que tenían muchos discípulos para escoger unos cuantos. El drama en nuestras iglesias, porque nosotros los pastores nos enfocamos en planes, en cosas, y no nos enfocamos en formar gente, es que no tenemos a veces gente para ponerla en puestos estratégicos de la iglesia. Y eso vamos a hablar después, ¿no? Sí. Entonces, pastores principales, esto no es orgullo, por favor no sirvan mesas. Ustedes dedíquense a la palabra. ¿Y a qué más? ¿Qué dice? Y a la oración, al lugar santísimo. Y esto no es un tema de orgullo. Yo si quieren le barro yo si quieren voy y acomodo silla. Este no es un tema de orgullo. Este es un tema de liderazgo estratégico que lo enseña el Señor en la palabra. Ahora usted tiene que enseñarlo eso con humildad, ¿no? Porque si se va al otro extremo ya es orgullo, ¿no? Sí. ¿Crecer en qué? Dejar un legado. Hay 4 cosas que usted puede dejar en la vida: memoria, recuerdo, trofeo o legado. Cualquiera puede dejar memoria. Hasta un borrachín deja memorias. Que es chistoso, que es buena gente. En el mundo comercial es así, ¿no? Los borrachines son los más chistosos y los más amenos de las reuniones. Y dejan buenos recuerdos, y dejan buenas memorias. ¿Ya? Pero no cualquiera deja ya legado, ¿no? Y acá, para dejar legado, vamos a lo que ahora hablamos un poquito en el panel, ¿no? El exitoso es su sucesor. En este caso, para nosotros los pastores, como la iglesia tiene diferentes niveles de liderazgo, nosotros tenemos que pensar en sucesores. Es más, pastores, a todo líder que usted, una recomendación, esto creo que es estratégico, a todo líder que usted encumbre, guiado por el Señor, pídale que se clone. ¿Ok? Para que cuando ese líder se va, no le deje un vacío. Hay ministerios que se cierran en la iglesia porque se fue el líder principal. Y eso es responsabilidad del pastor principal, ¿no? Nosotros hablamos acá en lenguaje
de Pablo, ¿no? Todo líder tiene que tener su Timoteo o su Timotea. Nosotros ejecutamos el tema de coliderazgo en un grupo de conexión o un grupo coaching. Cada iglesia tiene su semántica, ¿no es cierto? El grupo pequeño, lo más conocido por células. Nosotros llamamos grupos de conexión, grupos de mentoría y grupos coaching. Todos esos grupos tienen que tener 2 líderes. Porque se va un líder, te deja y se deshace la cosa. Es como antes, no sé, aquí ya vemos varios adultos varones, ¿no? Cuando jugábamos fútbol en el barrio antes, ¿no? Todo de arena, el dueño de la pelota se llevaba la pelota y se acaba el partido, ¿no? ¿Se acuerdan de ese efecto? Entonces el líder se va y no, se puede ir. Es más, el líder que no tiene sucesor es esclavo y no va a ser ascendido, por si acaso. Entonces es muy importante el tema del legado, de formar sucesores. Además que el Señor te asciende y te lleva a otros encargos estratégicos, ¿no? Principio universal: el crecimiento es producto de salud. Eso es en el mundo comercial, en el mundo secular, en el mundo cristiano. Este es un principio bíblico. Hay crecimiento porque hay salud. Por eso es que ahí enfatizamos nosotros el tema, llámese lo que usted quiera, ¿no? Purificación, limpieza, restauración, sanidad. Pastores principales, por favor, dediquémonos parte de nuestro tiempo a gestar servicios sistemáticos de salud en la iglesia. Nosotros, ¿cómo lo ejecutamos? Con jornadas de sanidad todos los meses y jornadas grandes 2-3 veces al año. Sí. Porque te limpias, pero a los 3 meses estás sucio, Dios. Si no quieres llamarle sucio, estás contaminado porque tenés muchas emociones negativas, muchos pensamientos negativos. ¿Sí? Y es un tema que ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, un árbol enfermo no da mucho fruto bueno. De un corazón enfermo no mana vida saludable. Un ejército en malas condiciones pierde la guerra. Una tierra con piedras y espinos no da cosecha. Sí. Entonces, una de las cosas más básicas que tiene que hacer todo pastor principal, pareja de pastores principales, cuerpo pastoral, es entrar al lugar santísimo para que el Señor te dé una estrategia de salud total en tu iglesia. Porque si hay salud, va a haber crecimiento. O sea, una cosa elemental, mi querido Watson, digamos, ¿no? Sí. Y ahí tenés que ser perseverante, ahí tenés que ser disciplinado, y ahí tenés que tener discípulos bien formados en tema de salud o sanidad, no sé, llámele lo que usted quiera. Pero tiene que haber limpieza, tiene que haber purificación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las iglesias crecen? El crecimiento viene de una vida saludable. Grandes cosechas se da solo en tierra buena. Parábola del sembrador. ¿Querés crecimiento? Primero trabaja la tierra. Y la tierra somos nosotros. Entonces tenés que tener tiempo estratégico en personas. El problema es que muchos de nosotros caemos en la agenda del hacer y le damos los tiempos estratégicos a las reuniones y no a las personas. Sí. Y el modelo de sanar la tierra, el modelo de sequía en Segunda Crónica 29. Todo esto, por si acaso, está en la web. Hay todo un PowerPoint sobre cómo sanar la historia de tu iglesia. Sí. Y
A nosotros nos dio, el Señor a esta iglesia nos dio Segunda Crónicas acá, ¿no? En este altar. No estaba así antes, ¿no? Esto fue un poco modificado. Estoy hablando de 2007. Veníamos 4 o 5 a orar todas las mañanas, ¿no? Y fue aumentando poco a poco, pero en el mes número 3 o 4 por ahí que empezamos a orar, el Señor nos habló de pecados en el altar y no sabíamos nosotros de qué se trataba. Y después ya nos reveló de que cuando sube al altar gente, ministros, pastores, levitas, en condiciones indignas, ensucian el altar, atan el altar y atan el púlpito, ¿no? Y nos dio este modelo para sanar la historia, porque descubrimos de que habían muchos pecados de líderes, pastores. En ese entonces, el 2007, la iglesia tenía como 60 años de vida. Esta iglesia tiene el templo más antiguo de la ciudad de iglesias cristianas. Este templo fue hecho en 1946, empezó y se terminó en 1950, algo por ahí. Este templo, así como está, un poco modificaciones, ¿no? Claro, porque el misionero fue a Estados Unidos. Esta iglesia viene de una denominación americana, ¿ya? Y habló con un empresario porque quería una iglesia para 50 personas, porque en ese entonces la población evangélica no era ni el 1%. Entonces el empresario dijo: yo no financio nada pequeño, tenéis que hacer un templo para 300, 400 personas en esa época. Miren ustedes, fue algo profético, sí, tremendo. Y se plantó el empresario que él no va a financiar nada pequeño. Y lo obligó al misionero, a nuestro padre espiritual, digamos, de la misión de nuestra denominación, lo obligó a hacer una cosa en ese entonces, tipo templos mormones, ¿no? Puro templo y nada de gente, digamos. Sí, en ese entonces. Entonces, desde ese entonces, el Señor nos mostró la historia pecaminosa de esta iglesia, y que el altar estaba recontratomado, y que una de las potestades más gruesas en la historia de esta iglesia, de impurezas sexuales. Sí. Y nos dio este modelo y empezamos nosotros a confesar, a humillarnos, ¿no? Todas las mañanas acá, ¿no? Sí. En ese entonces tenía 100 personas la iglesia, ¿no? Había tenido 3 crisis de pastores en 4 años, y de 300 que habían, se fueron 200 y quedaron 100. Y a los 6 meses, 8 meses ya habían 250 personas, pura humillación. A los 5 años creo que ya habían 600, 700 personas, y así fue una cosa explosiva, pero a pura humillación, a puro sanar la historia. Y de sanar la historia de la iglesia y la denominación, nos llevó a sanar la historia de nuestra familia, de nuestras casas. Empezamos a hablar con los líderes. Entonces sapos y culebras salían, pues. Claro, la humillación hace eso, ¿no? Sí. Entonces esto es muy, muy clave. Hay otro libro que ayuda, por si les interesa también, es Neil Anderson, que habla mucho de sanidad, salud, y él tiene un libro, La libertad de tu iglesia, con dinámicas interesantes. Sí. Pastor, si usted no ha hecho eso, hágalo, yo se lo recomiendo altamente. Y si tiene alguna pregunta, escribe y ahí podemos, ¿no?, conversar sobre este tema. Ahora no vamos a detenernos en esto, pero esto es clave. Hasta este punto, avanzando, preguntas. Vamos.
¿Por qué las iglesias crecen? Porque cuidan la limpieza y la libertad, y hay un sistema de trabajo de rendir cuentas y sistema de mentoría. Yo le pregunté al Señor: Señor, ya nos has hecho sanar la historia, ¿y qué pasa si nosotros la volvemos a ensuciar? Señor, tú nos has enseñado a sanar el altar, a sanar el púlpito, a que sea libre el púlpito. ¿Y qué pasa si nosotros, sin saber, un levita entra y que está en fornicación y sigue en fornicación, nadie sabe y él sigue? ¿No? Entonces el Señor nos guió a un sistema de mentoría. Sí, que ningún líder en servicio puede servir si no tiene un mentor, hombre con hombre, mujer con mujer. Lo cual nos exigió que capacitemos en mentoría, dar varios cursos de mentoría, enseñar qué es un mentor. O sea, todo esto son procesos educativos muy necesarios, ¿no? Sí. Entonces nosotros, como pastores principales y cuerpos pastorales, tenemos que ser muy rigurosos, que no cualquiera esté en servicio en la iglesia, por más que desee servir, porque te ensucia la iglesia. Parecería exagerado, pero sí. Nosotros tenemos 200, 250. ¿Cuántos líderes en servicio, Daniel? Sí, con la pandemia 200. 200. Con la pandemia varios menguaron, por si acaso. Sí. Y tenemos un equipo de ¿cuántos mentores? 35 mentores que están a cargo de todos los líderes. Y cada líder en servicio tiene que pedir a su mentor una reunión cada ¿cuánto? 2 meses. Cada 2 meses. Una reunión. Y llenar un reporte. En el mundo de la empresa se llama control de calidad. Sí. Acá quiere decir cuidar la santidad de la iglesia, ¿no? Eso es lo que se quiere. Cara vemos, corazones no conocemos, viejo. Entonces, pastor, ahí tiene que ser celoso en esto. ¿Ya? ¿Por qué se crece? Se crece, ¿ya? Crece quien aprende a humillarse delante del Señor. Esa es una regla de la Biblia. ¿Ya? El paráfrasis de 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo aprende a humillarse y se convierte en su malo camino, entonces ahí viene la cosa. Ya. ¿Y qué pasa, no? Escucha el Señor, perdona el Señor, sana el Señor, mantiene abiertos sus ojos en este lugar y mantiene atentos sus oídos en este lugar, en donde se humille. Te humillas en tu casa va a suceder esto. Sí. Es una ley natural de la humillación en la palabra. Hasta este punto, ¿preguntas? ¿Aportes? Sí. ¿Perdón? ¿Hay break? Bueno. Sí, esto es lo mismo. La verdad es que el mejor negocio espiritual que podés hacer con Dios es humillarte todos los días. Porque ya ahí empieza, se abre. Yo considero, no sé si, a ver, ayúdenme ustedes, pastores más estudiosos y teólogos, yo considero que la humillación es una llave del reino. Yo lo veo así, digamos, y una llave estratégica, ¿no? Porque eso te abre al todo de Dios. Por eso es importante, si usted no ha hecho el manual de 6 semanas de humillación, empiece con eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Eso es muy importante. Sí. Principio universal: crece quien aprende a conquistar. Sí.
Eso es lo que hace la intimidad con Dios. No solamente te limpia, te lava, te purifica, te pone en óptimas condiciones, sino te activa liderazgo productivo, liderazgo eficaz, liderazgo fructífero, liderazgo conquistador. Pero vos tenés que hablar estos temas con Dios. Tiene que haber aspiración tuya de que tu iglesia crezca en todo lo que hemos hablado, ¿no? No solamente en números, que crezca en influencia, que crezca en participación, que sea un modelo participativo donde todos se sientan útiles, que se crean permanentemente nuevos ministerios. Si te metes con Dios siempre vas a tener nuevas ideas, porque siempre Dios da nuevo vino, pues, ¿no? Vino nuevo, sí. Entonces te activa la conquista. Sí, bueno, pero el odre nuevo te lo hace la humillación, ¿no? Sí. La humillación te hace un chaperío total y una transformación, ¿no? Sí. La humillación. Y eso tiene que ser como estilo de vida, ¿no? Pero es muy importante que el pastor le pida al Señor que lo desarrolle en la conquista. Porque el pastor es el que enseña a conquistar, ¿no? Y las conquistas siempre empiezan con las ideas de Dios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estábamos 2 horas acá orando de mañanita, en 2007, y aquí habían bancas antiguas, ¿no? Y habían 15 minutos en que 4 o 6, lo que habían 8, ¿no? Paremos. Vamos a unir las bancas con aceite, vacías, y vamos a proclamar que esto primero se llene de la presencia de Dios. No hablemos primero que se llene la gente, hablemos que primero se llene la presencia de Dios, porque si se llena la presencia de Dios se va a llenar de gente. Es la lógica del cielo eso. Y después, en otros minutos de oración, vamos a orar para que aquí hayan varias reuniones. Y así oramos. El segundo año ya habían 2 reuniones, el tercer año 3 reuniones, el cuarto año 4 reuniones, y así, bueno, hasta que en la iglesia antes de la pandemia teníamos 11 reuniones a la semana. Sí. Hubiéramos tenido menos si el templo nos hubieran permitido deshacerlo y hacerlo más grande, ¿no? Sí. Pero es actos. El pastor tiene que aprender de parte del Espíritu Santo a hacer actos proféticos. Cualquiera que sea tu denominación, ¿ok? Acá no le metas vos el tema de denominación, el tema es declara. Dile a estos huesos secos. Y ni siquiera dice dile, ¿no? Dice profetízale, le dice el Señor. Entonces nosotros no éramos de esa onda, por si acaso. Porque nuestra denominación venía de una tradición, de una teología clásica americana, ¿no? Pero nosotros le hicimos caso nomás al Señor y nos olvidamos de lo otro, ¿no? Y nos metimos y ungíamos las puertas para darle acceso libre al Espíritu Santo que venga y haga lo que quiera en la iglesia. Así, sin saber, no nos entrenaron a nosotros en eso. Empezamos a profetizar que esto se llenaba, se multiplicaba. Todo lo cuento esto con libertad porque lo hizo el Espíritu Santo. Nosotros éramos el problema del Espíritu Santo. Sí. A veces nosotros lo obstaculizamos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a veces te da ideas locas. Sí. Pero esto es clave. Puede ser que vos no seas un especialista en conquistar, pero te adelanto, el Espíritu Santo te va a hacer un especialista en conquistar. Es Él el que conquista.
Y empezaron las ideas de Dios. Porque no solamente nos quedamos en intimidad con Dios, sino dijimos, y la gran comisión que es estratégica, además es el deseo más profundo que tiene Dios en su corazón. ¿Cómo la cumplimos, Señor? ¿Cómo hacemos nosotros? Y el Señor nos dijo, hagan conferencias modernas. Y empezamos a hablar del estrés, de la felicidad, del éxito y al final evangelismo. Y empezamos a recibir 4,000 visitas al año a las conferencias. Una cosa de locos. Y yo lo comparto esto no para impresionarlo, sino para decirle, métete con Dios y ya vas a ver, lo vas a conocer más de cerca. Pero métete hasta los tuétanos. Pero me gustó mucho la parte de ser flexibles, estrategias modernas, nuevos paradigmas. Es que pastores, a veces nosotros somos pues el problema, somos muy religiosos. Sí, cuadriculado. Y no estoy insultando a nadie porque estoy hablando de mí, digamos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que esa es la tendencia. La cosa cuando Dios es tan amplio y quiere darte la ciudad para conquistarla. Y para conquistar la ciudad te va a dar una radio, te va a dar una televisora, te dan las redes sociales. No sé, pues el Señor ya es con vos. Es vos que te metas con el Señor, pero no por un momento, sino por procesos profundos de 5, 10 años. Pastor, te desafío a 10 años. Es poquito. ¿No la creen? Se pasa en un soplo. Sí. A ver, levante la mano al cielo y ore por que el Señor nos haga a cada uno de nosotros más conquistadores que nunca. Que el Señor despierte en nosotros el espíritu de conquista, de ganar almas, ser discípulos, de abrir nuevas iglesias, nuevos ministerios. Espíritu de conquista, mentalidad de conquista, corazón de conquistador, carácter conquistador. Hablemos de estos temas todos los días con el Señor. Nosotros los pastores principales, el cuerpo pastoral, tenemos que hablar de este tema. Es clave que el Señor nos lance como conquistadores que somos, pero que está ahí. Señor, activa, que haya activación en nosotros, Señor. Aquí habemos pastores de 20, 30 años de pastorado, Señor. Señor, hazlo en nosotros. Llévanos, Señor, a conquistar almas para ti, Señor. Llévanos a conquistar grupos, objetivos estratégicos de la ciudad, de la nación. Llévanos, Señor, a pueblos, ciudades. Llévanos a naciones, llévanos a continentes, Señor. Lo que tú quieras, Señor, acá estamos listos, Señor. Entrénanos, Señor. Danos mentalidad de conquistadores, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Tu Espíritu es el que conquista a todos, Señor. Hoy nos declaramos barro en tus manos. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace, dice el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Él lo va a hacer. Declarémonos barro en sus manos. Nada más. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. ¿Preguntas? ¿Sí?
Sí, creo que a nivel natural también sucede eso, ¿no? Yo le llamo el efecto de la meseta, ¿no? Estabas acá, ¿ya? Y después entras unos años en meseta, ¿no? Sí. No nos preocupemos tanto de eso si es que es un ciclo corto, ¿no? Porque la meseta también es un escenario que te permite consolidar, ¿no? Porque hay muchas iglesias muy conquistadoras que por falta de consolidación eficaz después tienen serios problemas, ¿no? Sí. Entonces el efecto de la meseta, que yo le llamo, no es tan negativo que digamos. O sea, pero se tiene que tener un liderazgo con entendimiento espiritual, con discernimiento espiritual, para que aproveche esa meseta para consolidar, fortalecer y de vuelta reimpulsarlo al grupo, ¿no? Porque es el grupo de líderes que en esta iglesia, aparte de los temas espirituales y sobrenaturales, quienes han hecho crecer esta iglesia no son los pastores principales, no, son los líderes, son los equipos, que ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Sí, eso es clave, ¿no? Entonces a ellos hay que, sí, allá y luego allá. Perdón, vamos a ofrecer el micrófono para que todos escuchen. Si hay un líder que vos como pastor estás viendo que tiene esa potencial, tiene esa agilidad, esa facilidad de hablar de la palabra del Señor, pero esa persona se queda estancado de temor al compromiso otra vez. Claro, en primer lugar, quisiera de vuelta recalcar esto: no elijamos líderes por ojímetro. Porque a veces lo que más resalta el líder es sus talentos, y a veces porque es un Messi ya lo metemos al equipo, digamos, ¿no? Yo aconsejo que el pastor principal y el equipo pastoral, el equipo de discipulado, tengan un discipulado aparte del doctrinal, y que nosotros lo planteamos como ahorita lo vamos a ver, como intimidad con Dios, que tenga que ver con las 3 C del líder. Las 3 C: su corazón, su carácter y su cultura. Sí, y toma tiempo. Y mejor si hace carrera el líder para que vos detectes su espíritu, ¿no? Acá la puerta para hacer carrera en la iglesia se empieza como ujieres. Sí. 1 año. Ahí se prueba la cosa, ¿no? Entonces ese es un punto importante. El segundo punto es que cuando hay aviamiento y hay una intimidad floreciente, el líder, por más ocupado que sea, ya no pone tantas excusas de tiempo, ¿no? Él se va a dar forma para dar su tiempo. Serán 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, lo que sea, ¿no? Sí. El tema de compromiso va con el tema de una vida encendida. Vos no podés meterte a obligarle a que se comprometa. Tenés que orar, tenés que tener reuniones ungidas, discipulado ungido, para que se encienda esa vida. Y una vida encendida se compromete y no pone excusas y es responsable, ¿no? Sí, en la gran mayoría de los casos. Sí, allá creo que alguien levantó la... Sí, Pastor Raúl. Sí. Mi pregunta va en el sentido del sistema de mentoría. Me imagino que eso mantiene saludable a la iglesia, como usted puso, cuidan la limpieza y la libertad. Sí. Mi pregunta es, ¿quién mentorea a esos 35 mentores que usted tiene? Tiene mentores. Tiene mentores también. Sí. Yo mentoreo a una, no sé, Daniel sabe más que yo, unos 20, mi esposa a 30, ella es más mentora que yo. No. Mi esposa
10 veces mejor que yo, por si acaso. Sí, así que yo, lo que más me gusta a mí es orar y estar ahí en el cielo. Me gusta más el cielo, más disfruto eso, ¿no? Sí. Sí, claro. Nosotros, yo vengo a la escuela de tener mentores, ¿no? Claro. Entonces, eso no tiene que ser nomás un sistema, aunque es un sistema. Tiene que ser un modus vivendi y un modus operandi, ¿no?, de la iglesia, por si acaso. Porque cuidar la calidad de, ¿no? Y así no se entran espíritus de contrabando, pues, ¿no? Porque los espíritus son contrabandistas, viejo. Son astutos, ¿no? Ahora en el sistema, luego les cedo, en el sistema de mentoría hay que capacitar mucho a cansancio ¿cómo se llama? El secreto de la confidencialidad, ¿no? Sí, porque si no se vuelve un chismerío en la iglesia, ¿no? Total, ¿no? Una olla de grillo, ¿no? Entonces ningún mentor puede contar nada sin permiso del mentoreado. Si ese líder cuenta un pecado moral que afecta, digamos, a la iglesia y peligra hasta el nombre de la iglesia, le tiene que hablar y persuadirlo que va a charlar con los pastores principales de su tema. ¿Ya? Y nosotros como pastores principales no compartimos ese secreto con el cuerpo pastoral ni el cuerpo de líderes, ¿no? Porque si no se vuelve un chismerío, ni siquiera para pedir oración, porque en la iglesia Satanás se ha metido a nombre de la oración, es un chismerío total, viejo. A ver, oremos porque el hermanito cayó en pecado y su esposa está herida y no sé qué cosa. Y es un chismerío total. No, y esta iglesia tenía ese espíritu, por si acaso. Sí. Pastor, ¿cuál sería el tiempo prudencial para identificar esas 3 C que vos hablaste en un líder? Porque muchas veces la persona llega, cumple todo el proceso y se recibe el líder, vamos a decirle, ¿verdad?, entre comillas, pero como que está verde todavía, ¿verdad? ¿Cuál sería el tiempo prudencial más o menos? Nosotros, digamos, como somos humanoides, queremos tener todo cuadriculoide, ¿no? Pero yo aconsejo que en el tema de elegir líderes, empoderar líderes, ungir ministros y ungir pastores, es un tema del pastor principal con Dios, el lugar santísimo, y tiene que tener una dirección muy clara de que hay que ungirlo como líder. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Porque si no cometemos el factor humano, ¿no?, que es bueno, y a veces no había sido así, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros como iglesia, la primer cuerpo pastoral, en un espacio de 3-4 años, ungimos 7 parejas pastorales, éramos. Estuvimos ahí 10 años trabajando. Y ahí el Señor me mostró de que eran parejas pastorales para ser pastores principales. Y yo con anticipación les manifesté eso, que el Señor había dicho eso, ¿no?, y que ellos iban a ser pastores principales. Y en el curso de 4 años, las 7 parejas o 6 fueron a ser pastores principales, y nosotros tuvimos que recomponer el liderazgo de esta iglesia de vuelta. Y otros años, 2 años para orar a quienes ungimos, cuando ahorita tenemos como 10 parejas pastorales. Hace 3 años que oro y el Señor no me dice nada todavía. Hasta yo me estoy poniendo nervioso ya. Sí. Pero eso creo que es algo de mucho temor a Dios, de estar uniendo así a granel, digamos. No, así no. El Señor te tiene que instruir, porque el Señor es el Señor de la mies y Él es el que elige, no el pastor principal. ¿Ya? Entonces yo prefiero sugerir a los pastores la vía sobrenatural.
que a veces cuesta más, te pones nervioso, porque el Señor no te habla, el Señor no te da instrucciones, pero ya es tu problema ese con el Señor, no tenés que meterte en el Señor y morir cada día, pues, ¿no? Entonces, y también está la otra parte de que hay personas que están esperando que lo unjas y vos no lo ungís, y también ellos presionan a veces, ¿no? Sí. Entonces, este tema para mí es uno de los más delicados en el liderazgo espiritual de la iglesia, ¿no? El equipo, sí, porque ahí o te trae estabilidad o te desestabiliza la iglesia, ¿no? Sí. ¿Preguntas? No sé si Daniel podemos seguir nomás y ya terminamos unos 15 minutos antes, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Por qué las iglesias crecen? Porque la pareja pastoral se convierte en la clave y no en el clavo, al tener una vida del altar encendida y en fuego y saber impartir este tipo de vida. Sí. Sí. Los pastores principales tenemos que cuidar delante del Señor mucho nuestra vida del altar, nuestro corazón. Porque en el Antiguo Testamento el altar era un lugar físico. En el Nuevo Testamento el altar es nuestro corazón. Nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho este tema. Y no es lo mismo predicar que impartir, ¿no? Impartir es tener lo de Dios para darlo, transferir vida, derramar tu corazón en la gente, mostrarte vulnerable. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Pastor, no va a caer tu imagen en tu círculo íntimo de la iglesia cuando vos empecéis a derramar vida y sobre todo hablar de tu fracaso, hablar de tus tentaciones. Sí. Obviamente con sabiduría, ¿no? Guiado por el Señor, ¿no? Te van a apreciar, te van a amar más todavía. Porque la peor estrategia es mostrarse el perfectoide, ¿no es cierto? Sí. Tenés que mostrar que sos un ser humano, ¿no? Sí. Sí. Impartir quiere decir llevar a la gente a otros niveles. O sea, muchas veces el pastor, con mucho respeto, ¿sí?, a la persona, le tiene que decir, pero yo creo que vos podés hacerlo. Tengo esa certeza. Y no es para manipular, ¿no?, sino que vos realmente lo tenés. Pero yo no me veo así, pastor. Bueno, vaya y ore. Y te pido que ayunes 21 días. El Señor te muestre. Porque podés caer en el error de que vos no te ves, pero Dios te ve. Vos no te calificás, pero Dios te ha calificado. Entonces, el pastor tiene que invertir mucha oración, más que reuniones, mucho diálogo en el lugar santísimo con el Señor por los equipos de la iglesia, ¿no? Para impartirle vida, para compartirle vida, ¿no? Sí. Yo sugiero ahí que sea un liderazgo intencional este tema. Sí. Es más, nosotros aprendimos a tener una reunión con el liderazgo todos los martes. Sí. Y decíamos que la reunión más importante en la iglesia no es los domingos, sino el martes, con los líderes, para alimentarlos, para envisionarlos, para motivarlos. Sí. Es clave eso, ¿no? 3, ¿por qué las iglesias crecen? Porque hay formación de nuevos líderes y ministros en la vida de intimidad con Dios. Esto es clave. Que permanentemente la iglesia, a través del liderazgo de los pastores principales, estén capacitando y actualizando a los líderes, ¿no?, permanentemente, ¿no? Para eso, obviamente, la pareja de pastores principales tiene que estar en permanente avivamiento, ¿no? Sí.
Y aparte del discipulado doctrinal, nosotros damos un discipulado doctrinal, ¿ya? Pero el más fuerte es 1 año de intimidad con Dios. El discipulado de 1 año de intimidad con Dios. Y de ahí ya van a la escuela de ministros la mayoría. Sí. ¿No? Entonces hay un discipulado permanente de intimidad con Dios y el cumplimiento de la gran comisión, ¿ya? Basado en la vivencia diaria. Hay formación de nuevos líderes y ministros en la vida del lugar santísimo, porque hay una estructura educativa y formadora bien intencional. Tenemos que establecer una estructura educativa formadora de los nuevos ministros, ¿no? Del Señor. Eso es muy importante, que se establezca, sí, porque permanentemente, ¿no? Y ahí ya se pone el requisito, ¿no? Que todo líder en ciertos niveles tiene que haber cumplido. En el caso nuestro, en la escuela de ministros, por si acaso, la escuela de ministros, los 3 años está todo completo en la web, con videos, manuales, todo. Usted lo puede usar, quitar una cosa, meter otra cosa, ya usted es con Dios si quiere usar ese material. Entonces, discipulado básico, nosotros planteamos lo que el otro día estaba hablando ahí en la sede con los que primero llegaron. Son 15, son 12 manuales básicos. Sugerimos empezar con 6 semanas de humillación espiritual. Primero que lo hagan los pastores, el cuerpo pastoral, después ya se extiende, por segunda vez lo hacen con los líderes y los levitas, y por tercera vez lo hacen con toda la iglesia total. Es la recomendación. Pero si usted siente el Señor hacer de otra manera, hágalo, que fluya el Señor con usted, pero hay que meterlo a todos en un tiempo a la humillación y que quede como práctica de vida. 2, cómo ser libre de la ofensa por medio del perdón. Eso es elemental, ¿no? Para que cada vez haya menos ofensa y más limpieza. 3, 21 días de relación correcta con Dios. 4, vida de fe victoriosa. 5, 21 días limpieza, sanidad, restauración para tener intimidad con Dios. Por ejemplo, este manual hay 21 dinámicas de limpieza y purificación. Esto hay que llevarlo con todos los líderes, porque una de las cosas que más debe cuidar los pastores principales es la salud espiritual de los líderes y la iglesia. Una de las cosas que más, así como usted y yo tenemos que cuidar nuestra salud espiritual delante de Dios, nosotros tenemos que cuidar la salud espiritual del equipo de líderes, de levitas, copastores, etcétera, según su estructura. Todo este material es gratis, está en digital. Ahora, si usted trajo algunos Washingtones, lo puede llevar en impreso, acá en una de las salas está, ¿no? Y si usted no vino con Washingtones, pero quiere llevárselo, hable con uno de los, si es del Paraguay, hable con uno de los coordinadores de intimidad con Dios para que se gestione y usted se lleve y después lo paga, pero de verdad lo paga, ¿sí? Si lo quiere impreso, ¿no? Pero en digital lo tiene, ¿no? Y cualquier iglesia que quiere imprimir cualquier manual tiene libertad de imprimirlo, porque está de dominio público, lo puede hacer. Si hay alguna denominación que quiere imprimirlo, está bien, hágalo. Lo único que queremos es que nos avise para que nosotros oremos por ustedes, para que lo hagan bien, y si necesitan mentoría de cómo hacer todo esto, con gusto tenemos la posibilidad de hacerlo como movimiento de intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, el manual número 6, el poder espiritual de la consagración. Manual número 7, Dios nos visita, ¿no? Son algunos devocionales, son de 50 días. Aquí hay más de 1 año, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros, que nos ha dado resultados? Hasta como denominación a nosotros nos ha dado resultados. Nos ha acelerado la unidad al ser el mismo devocional todos. Sí. Estoy hablando de todas las iglesias, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer
manual devocional, todos. No todas las iglesias, digamos, mueven toda su iglesia. En algunas iglesias 20 lo hacen, 30, pero sí, eso ha creado una sinergia espiritual interesante con los años de esta práctica, porque todos estamos recibiendo el mismo tema, todos estamos recibiendo la misma administración. Sí. Cuando se trata de denominación, ¿no? A nosotros nos está siendo positivo esto, ¿no? Después de 70 días, mi hogar, un altar de oración, que al menos en Paraguay muchas iglesias lo han hecho, hace 10 años, creo 8 años, no sé cuánto. Después una vida con propósito de 40 días, después hay un manual de 40 días de ayuno, después venciendo los gigantes y 40 días de conquista. Todo esto está gratis. Y está gratis ¿cómo se llama? En la web, y también para enviar diariamente por WhatsApp. ¿Ya? Está también en New Version, que es lo más. A ver, Daniel, en 2 minutos explícale, porfa, porque este sistema es muy moderno y muy eficaz para el pastor y saber participar bien. La aplicación de la Biblia, que se llama YouVersion, nosotros tenemos todos los manuales ahí. Y usted puede tener un grupo con toda su iglesia, incluso invitarlos a hacer el plan de lectura juntos. Y a usted le aparece quién leyó el día 1, quién leyó el día 2, quién leyó el día 3. Puede hacer comentarios de cada día. Entonces nosotros normalmente lanzamos estos 12 manuales en el año, y se hacen varios grupos para que haya grupos todos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y también los tenemos en digital en YouVersion. Entonces leen toda la semana, ahí está, así se ve en YouVersion. Gracias, chicos, espectacular. Usted les manda el link de lee conmigo esto, ingresan, leen juntos y se escriben al final del día. Y en el día, digamos que ustedes son del grupo del lunes a las 7 de la noche, se conectan por Zoom o presencialmente, charlan: que aprendí, esto hablamos, y siguen el seguimiento por YouVersion. Todos los materiales están ahí con los mismos nombres. Ustedes ponen planes, buscan el nombre del manual y ahí les va a salir, y lo pueden leer completo con su iglesia. Ya están los 12 ya ahora. No, hay 6 creo, ¿no? Como 8 ya. ¿8? Ah, bueno. Cualquier cosa con Daniel, ¿no? Daniel es el pastor gerente de la iglesia, y si Dios confirma va a ser pronto el pastor principal de la iglesia. Yo me voy a dedicar a mentorear nomás. Sí. Si Dios lo confirma. Y ya yo he avisado a la iglesia, al liderazgo. Solamente estamos esperando que el Señor diga: ya, háganlo, nada más. Sí. Una cosa que me olvidé de poner mis apuntes escuchándolo a Daniel, pastores, una de las claves centrales en la iglesia para que crezca en todas estas dimensiones que estamos hablando es potenciar mucho a los jóvenes y a las mujeres. Porque los varones adultos somos medio vaguitos, más descansaditos somos. Sí. No sé si tienen esa experiencia ustedes, ¿no? Pero sí. Y los jóvenes y las mujeres tienen pilas y ven detalles. Y si usted quiere tener adelantos tecnológicos y usted tiene que obedecerle a los jóvenes. Es más, voy a ser polémico, no importa. Yo sé que no me van a cuestionar tanto, Dios. Nosotros somos muy expertos en enseñar el sometimiento, ¿ya? No bilateral, sino unilateral. Porque en otra parte la palabra dice: sométanse los unos a los otros. De ese pasaje casi no hablamos nosotros. Sí. En la escuela de matrimonio nos hacen seguido la pregunta, al menos a mí me hacen la pregunta: pastor, ¿qué dice usted de que la esposa se tiene que someter al marido? Sí, dice la palabra, pero marido, la palabra dice que se sometan los unos a los otros también.
no le mire esposa a su esposito. ¿Ah? Porque nosotros los varones no, por eso dije iba a ser peligroso, porque algunos se van a retirar de acá, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Le voy a dar esta óptica, respetemos, yo puedo estar equivocado, ¿ok? Le voy a dar esta óptica. En los temas de liderazgo que uno aprende mucho, una cosa que me enseñó a mí muchísimo, creo que en la década de los 80 o por ahí, ya yo me pierdo de tiempo, nació la enseñanza que se llamó liderazgo situacional. El liderazgo situacional en esa época enseñaba de que, por ejemplo, si es un tema tecnológico, ¿ya?, que el gerente general se somete a su tecnólogo, porque zapatero es tu zapato, digamos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces yo cuando hablo, ahora le cedo, yo cuando hablo con varones corazón a corazón, le digo, ¿querés tener menos problemas con tu esposa? ¿Cómo la hago? Me dice. Tema de la casa, sometete. No discutá. Porque la mujer es que su ropa tiene que estar así, ya mi amorcito, así está bien. Se acabó el lío. Por eso es que varios se van a retirar de acá, ¿no? Me estoy arriesgando, ¿no? Está bien. ¿Ah? Es más, he atendido en estos tantos años, he atendido varios casos de esposos perfeccionistas que ellos quieren hasta elegir la casa. Y yo le digo, error garrafal, porque el hombre duerme hasta en una esquina, pero la mujer no. Además, la mujer tiene la necesidad, según Abraham Maslow, un famoso psicólogo, de pertenencia más arraigada que el varón, la mujer. Y una de las bendiciones más grandes que le puede dar un esposo a una esposa es casa propia. Porque mientras vive en casa alquilada, no puede ni pintar ni arreglar porque no es suya. Mejor no sigo hablando porque ya mejor le doy la palabra al hermano, a lo menos es otro tema, ¿no es cierto? Pero liderazgo situacional, sométanse los unos a los otros. En el tema de nueva tecnología, que los jóvenes nos lideren a nosotros. Ellos son unos campeones en eso. En el tema de detalles en la iglesia, las mujeres. Si querés que te vean detalles, no mandé varones, mandá mujeres. ¿Sí o no? Es polémico todo esto, discúlpeme, creo que metí la pata, ¿no es cierto? Pero ya, sí, adelante. Sí, yo tenía mucho problema, ¿no? También que quién manda, ¿no? La mujer o el varón, y era un conflicto terrible porque mi esposa es también de armas llevar. Entonces, llegué a este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 11, que dice, el varón es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del varón y Dios cabeza de Cristo. Pero más abajito dice porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así es. Ahí me mostró el Señor que, o sea, aquí no hay quien manda, sino que es que juntos hacemos las cosas. Somos una sociedad indivisible, ¿no? Y ese mi temor desapareció porque el Señor me enseñó que
Si yo me sujetaba, si hacía que Cristo sea mi cabeza, el resto por añadidura. Sí. Pero volvamos al principio saludable, ¿no? En varias iglesias que conozco y he hablado con pastores principales, varias de ellas confirman de que la fuerza laboral, si vale el término, mayúscula de la iglesia son jóvenes y mujeres. Entonces, ahí está dicho, ¿no? Sí, me olvidé, Nacho. Sí. Entonces, volvamos al tema, perdón, me desvié yo creo, ¿no? No sé por qué. El discipulado de intimidad con Dios es importante. ¿Por qué las iglesias crecen? Porque hay desarrollo en las 3 C, ¿no? Las 3 C espirituales. Corazón espiritual, carácter espiritual, cultura espiritual, centrada en el ser y no en el hacer. Esto es fundamental. Entonces acá sí amerita el liderazgo sabio, buscar equilibrio entre el ser y el hacer. La intimidad con Dios produce equilibrio y sabiduría en el liderazgo. Pilar número 1, la intimidad con Dios. Pilar número 2, cumplir con la gran comisión. Intimidad con Dios mayormente tiene que ver con el ser. Cumplir con la gran comisión tiene que ver con el hacer. Yo sugiero de que sinteticemos en la iglesia, ¿no? Y que esto sea la declaración de misión, ¿no? Nosotros estamos metidos, número 1, en la intimidad con Dios y número 2, en cumplir con la gran comisión. ¿Ya? Se sintetizan. Ahora, la intimidad con Dios siempre te va a traer ideas nuevas de evangelismo, discipulado, abrir nuevos ministerios. La intimidad con Dios te va a traer los obreros de la mies, porque la intimidad con Jesús, que es el Señor de la mies, te va a mover eso. Se va a activar. 5, ¿por qué las iglesias crecen? Porque hay trabajo en equipo en todos los niveles. ¿Sí? Por favor, salgamos del modelo del siglo pasado, que el pastor es el todólogo. Eso le hace daño a la intimidad con Dios de ese pastor, porque va a estar cansado todo el tiempo, pues, si ve todo. Ahí, digamos, tenemos que madurar en el liderazgo y hacer una transición de un liderazgo centralista a un liderazgo descentralizado que empodera, confía. Y empoderar no quiere decir que te desentendés, no tenés que de tiempo en tiempo hablar con los líderes, tener reuniones, ¿sí? Escucharlos, llamarlos. O sea, eso no te quita la responsabilidad, ¿no? Sí, pero es muy importante el tema de trabajo en equipo. Para eso, digamos, también nosotros como Movimiento de Intimidad con Dios tenemos una riel de capacitación en liderazgo, concursos de liderazgo, ¿no? De trabajo en equipo, todas esas cosas, ¿no? Tenemos esas herramientas, ¿no? Y en internet, por ejemplo, hay un curso de John Maxwell, ¿ya? Que las leyes inquebrantables de trabajo en equipo. Ese es del liderazgo, ¿no? Pero la del equipo creo que son 17, ¿no? Sí. Sí, muy bueno. Y eso está en video, está en manuales. Una de las cosas que acorta mucho el liderazgo del pastor es que no sabe mucho delegar y no sabe mucho formar equipo y no sabe mucho trabajar en equipo. Y eso te reduce mucho. ¿En qué crecer? Multiplicación y reproducción. Si el líder, el pastor, no desarrolla liderazgo de trabajo en equipo, etcétera, no se va a multiplicar tanto como otros, ni se va a reproducir. Sí. Entonces es muy importante el tema de aprender a delegar,
Ahora, hay muchos pastores, aquí viene a memoria algunas charlas que he tenido privadas con pastores, ya que no delegan por un factor trauma, ¿no? Le dividieron la iglesia y ya desconfían de toda persona, ¿no? Entonces para mí ese es el síndrome de trauma, ¿no? Hay que sanar ese trauma porque fue una experiencia negativa que no va a ser una regla en tu vida eso. ¿Ah? Entonces porque confió en alguien, le delegó y le dividió la iglesia y se llevó hasta los millonarios más, digamos, ¿no? Y lo dejó caput, digamos, ¿no? Sí, hay casos así, ¿no? Entonces cierran su corazón al liderazgo porque está herido, está con traumas y ya les cuesta confiar en las personas, les cuesta delegar, les cuesta dar empowerment, ¿no? Entonces eso es purificación, sanidad del corazón. Sí. Número 6, ¿por qué las iglesias crecen? Porque hay mentalidad de proceso. Además, las iglesias con mentalidad de proceso están construyendo un éxito sostenible en el tiempo, ¿no? Por si acaso. En otras palabras, duradero, porque es en proceso, ¿no? Procesos largos. Acá, digamos, quisiera compartir algo que el Señor me convirtió. En 1999 en Lima, en Coicón de Lima, el Señor me habló mucho de hablar al continente a través de Coicón, que Coicón no era un evento, era un movimiento, y me dio estos temas por muchos años, ¿no? De envisionar, de animar, de motivar a muchos líderes pastores a que invirtamos nuestras vidas no en eventos, sino en movimiento. Bien recuerdo yo en un país, no voy a mencionar para que nadie quede con, si hay alguien de ese país, quién será, digamos. Llegué yo con un día de anticipación a trabajar el Congreso Coicón en un país y me recibió el director ejecutivo de Coicón nombrado en ese país, uno de los líderes más connotados de ese país, y bueno, no había qué hacer y me dice: Raúl, ¿por qué no cenamos y charlamos? Quiero charlar con vos. Y charlamos y ahí me dice: mira, Raúl, yo estoy por tirar la toalla, llevo 40 años de liderazgo, yo he sido presidente de los pastores de mi nación, presidente de los pastores de mi ciudad, presidente de la Marcha para Jesús, me nombró todo, se había metido a todo. Y me dijo, estoy queriendo tirar la toalla porque tanto trabajo, no he logrado nada y todo ha sido pasajero. Sí. Entonces yo le expliqué, ¿no? Estás a tiempo, es un mensaje de Dios para que vos reconstruyas tu vida en el Señor y que tengas mentalidad de proceso, no meterte a proceso. Vos caíste en el error de meterte a eventos, ¿no? Toda tu vida te has metido a eso, ¿no? ¿Qué me llevó eso a esta conclusión? Que el líder que invierte su vida en eventos al final no va a tener un final muy sabroso, ¿no? Sí. Sí, porque los eventos son pasajeros y con pocos frutos a veces. Sí. ¿No? Entonces, cuando Dios me dio esto, creo que fue muy oportuno. Estamos hablando de 20 y tantos años. El evento trae bendición, el movimiento trae transformación. El evento empieza con muchos y termina con pocos. El movimiento empieza con pocos, pero termina con muchos. El evento muere, el movimiento se multiplica y se reproduce. El evento es circunstancial, el movimiento es permanente. El evento se enfoca en la actividad, el programa y el precio.
El movimiento se enfoca en la visión, en la misión y en el sacrificio que demanda. En el evento la atracción es la cartelera, los conferencistas y los músicos. El movimiento, la atracción es el plan de Dios, los propósitos y las metas que hay que lograr. El evento deja herniada, fundida a la gente, a los organizadores. El movimiento deja encendida a la gente con luces y energías espirituales. El evento genera representación, el movimiento genera participación, compromiso, multiplicación y reproducción. Quiero confesarle que esto que me dio Dios en el 1999 me cambió la vida a mí. Dios me hizo una invitación. Quiero que te conviertas a mentalidad de proceso. Y no fue Aladino, ¿no? Pues yo seguía con el eventitis, ¿no? Sí, fue un proceso. La conversión a veces es un proceso. Sí. Me costó. Y ya con los años que uno va pasando, ya va también un poco madurando ¿no? Y siendo más estable, ¿no? Sí. ¿No? También me habló de diferencias entre institución y movimiento, perdón. La institución es estructura y edificio, el movimiento está basado en la comunión con él, su plan y su fluir. A la institución, el líder muchas veces busca posición, cargo y salario. En el movimiento el líder busca hacer la voluntad de Dios y lograr sus propósitos. En la institución el interés personal predomina y la gente busca acomodarse a la situación y tener seguridad. En el movimiento rige el interés de Dios, se vive por fe y no por vista. En la institución, los procedimientos y reglas, la burocracia, muchas veces es lo más importante. En el movimiento, la intimidad con Dios y su visión son lo más importante. En la institución hay tendencia hacia el estancamiento y la sequía espiritual. El movimiento se nutre en la renovación constante en base a la humillación diaria. Sí. Acá quisiera dejarle esto que me lo enseñaron ese año en Lima y que nunca me olvido de esto, porque el mensaje inaugural de Coicón fue sobre esto en ese entonces. Pues Dios me lo dio en el momento y me impactó. Fue un hito espiritual en mi vida, sí, clave, sí. Y lo veo más clave ahora por la edad, el ciclo de vida que uno tiene. Imagínate que uno siga siendo de hacedor toda la vida, se va a reventar. Entonces un líder me dice: mira, Raúl, vos que has hablado de esto, te quiero hablar de las M, me dice. Vos que sos pura R, pura T, qué sé yo te quiero hablar de las M, me dice. A ver, le digo, ¿sabes qué? Me dice, mi mentor me enseñó esto. Me dice, la primer M es movimiento. Se forma el movimiento, es ágil, es dinámico, es explosivo. Pero luego de unos años, la segunda M nace. Ese movimiento se convierte en maquinaria. Y es una maquinaria ya más pesada, burocracia, etcétera, etcétera. Y con los años nace la tercer M. Movimiento, maquinaria, monumento. Ya es un dinosaurio, ya no se lo puede cambiar. Es pesado, es rígido, es inflexible. Y por último nace la cuarta M, me dijo. Yo nunca me olvido de eso porque yo me quedé, ¿no? Primer M me dice movimiento, ágil. Maquinaria más lenta, monumento, inmobiliaria. Y nace la cuarta M, mausoleo. Sí. Y me dice, en la historia del cristianismo, varios movimientos han terminado en mausoleo. Sí. Y tuvimos esa, yo no me olvido de eso, fue un hito también ese tema, porque fue con todos estos temas, ¿no?
me dice, si vos analizás el movimiento de avivamiento, muchos avivamientos han terminado en mausoleo. Porque ese movimiento de avivamiento se convirtió en maquinaria y después de unos años se convirtió en monumento y terminó en mausoleo. Entonces nosotros como líderes tenemos mucha responsabilidad de esto, de estar muy alerta a todo esto, ¿sí? Hasta este punto preguntas, porque ya hay que terminar. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Yo diría, Luis, que no religiosizar tu intimidad con Dios. Porque tu intimidad con Dios es una fuente de agua viva, ¿no? Para mí, digamos, honestamente, es uno de los desafíos diarios aprender de Moisés, de Pablo, de David, cómo se mantuvieron 30, 40 años en avivamiento, ¿no? Y con serias pruebas, ¿no? Y adversidades, ¿no? Sí. Sí. Y les quiero decir, ya esto privado, digamos, que muchas veces el Señor me sale del encuentro y me dice, Raúl, te veo muy religioso. Otras veces me sale el encuentro y me dice, Raúl, ¿querés sistematizarme? Porque yo lo aprendí eso en la empresa, en el mundo comercial. Sí. Es más, sistemas bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por ejemplo, en las conferencias que yo les comenté un poco nada más. La empezamos un jueves, vinieron 80 personas de la calle. El próximo jueves 150 personas, porque eran conferencias modernas del estrés, de cómo llevarte bien en tu matrimonio, todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces esas conferencias los jueves, hacen 15 años que hacemos los jueves conferencias, todos los jueves desde hace 15 años. Y como nos fue bien, abrimos los viernes de pareja. Y como nos fue bien, abrimos los miércoles para padres. Entonces tenemos conferencia miércoles, jueves y viernes. Desde hace 15 años, todos los años. Sí. Se sistematiza, pero que sea gobernado ese sistema por el Espíritu Santo. Si no, cae en mausoleo, ¿no? Sí. Que es un movimiento bien. Han habido años que las conferencias, la sumatoria de 3 conferencias nos han traído 15,000 nuevas visitas a la iglesia por año. Y no lo estoy diciendo para farsearle y decirle, no. Esto es el Espíritu Santo. Sí. Y ahí es todo un desafío, porque no solamente vos tenés que mantenerte en avivamiento, vos tenés que mantener a tu equipo en avivamiento. Por eso es que el liderazgo centrado en personas es muy importante, ¿no? Tu segundo centro, tu primer centro es Dios, obviamente, ¿no? Pero tu segundo centro y una de las responsabilidades más grandes que tiene el pastor es sus equipos. Hay que alimentarlo, hay que tratarlo bien, hay que traerle cosas nuevas, hay que siempre traerle nuevos libros, nuevos videos. Pero vos pues tenés que ser así, ¿no? Porque no es nomás lean y vos no lees nada, viejo. No es nomás, oye, este video y vos ni lo viste, viejo. No. Es que todas estas cosas se huele en la piel, pues, ¿no? Tu equipo te huele cuando estás carnal y cuando no estás carnal. Pues te conoce tu equipo, ¿no? Entonces yo creo que para evitar
de que un movimiento se convierta en maquinaria y una maquinaria se convierta en monumento y luego termine en mausoleo, yo creo que es una vida de avivamiento permanente. Donde realmente un ingrediente, creo yo, no sé, pues honestamente yo soy inquieto en estas cosas porque lo veo que Dios lo ha hecho con otro, en la Biblia lo veo. Entonces, desde que yo me convertí leyendo la palabra, me convertí 2 años a solo leyendo la palabra allá en Estados Unidos. Siempre mi inquietud fue decir, Señor, yo quiero esto para mí, yo quiero esto, lo que estoy leyendo lo quiero para mí. ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿cómo debo vivirlo? No fue una experiencia intelectual, digamos, ¿no? De conocer y conocer y conocer, ¿no? Más me interesaba que me diga cómo lo puedo vivir y cómo puedo llegar yo a esas alturas o dimensiones espirituales, ¿no? Y investigando un poco, creo que un factor para que el avivamiento sea un estilo de vida y una cultura espiritual es siempre orar, oraciones así cortas pero muy estratégicas, como por ejemplo, Señor, produce hambre y sed espiritual en mí. Muy seguido eso. Otra oración que creo que te mantiene, estoy hablando no de técnica sino de contenido, es, Señor, despierta mi corazón, despierta mi espíritu a lo tuyo, al lugar santísimo, a comunión íntima contigo, ¿no? Creo que eso es un tema que lo veo en Abraham, en Moisés, en David, en Elías, en Pablo, todos estos personajes bíblicos que tuvieron una relación de intimidad con Dios muy sobresaliente, ¿no? Creo que eran personas muy hambrientas, muy sedientas de Él, ¿no? Y no porque ellos eran así, sino porque el Espíritu Santo les gestó eso. Porque todo esto que estamos hablando es vida de gracia, ¿no? No estamos hablando de vida de esfuerzo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ya, pero es admirable. Imagínense la iglesia primitiva, casi 200 años de avivamiento. 200 años de avivamiento. Esa es la historia más larga de avivamiento. Porque la historia de los avivamientos recientes, digamos, del siglo pasado y un poquito antes, son avivamientos cortos de 2 años, de 3 años y después se desaparece la cosa. Entonces, ¿cómo nosotros nos mantenemos en fuego? ¿Cómo nosotros nos mantenemos encendidos? No es un tema de ley del esfuerzo, es un tema de la ley de la gracia. Es pura gracia. ¿Cómo nos mantenemos nosotros enchufados 100% con el corazón de Dios? Pero ¿cómo vas a estar enchufado con el corazón de Dios si nunca le hablas a Dios? Enchúfame con tu corazón. Espíritu Santo, llévame al corazón del Padre. Espíritu Santo, revélame el corazón del Padre. Yo quiero conectarme con el corazón de mi Padre. Espíritu Santo, llévame a comunión íntima con mi Padre. Casi nunca hacemos eso porque estamos, Señor, que tenemos problemas con estos pastores, con estos líderes, te pedimos que tú arregles el tema. Y Señor, hay falta de Washingtones, Señor, queremos Washingtones, suéltalo, 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 Señor. Entonces hacemos más oración de petición y cada vez, a veces menos oración de comunión. Ahí sí que cae en mausoleo, ¿no? Descuido, dejadez, negligencia, lo que ya... Mira, lo que hablaba anoche, si un hito espiritual en tu vida ha sido tan fuerte y vos no has seguido el proceso, tenés mucha responsabilidad delante de Dios, porque el Señor te visita con fuerza para crear un hito e iniciar un proceso de vida. Entonces tenemos nosotros que atender eso, darle la prioridad. Porque ya lo más importante no es el hito, lo más importante es el proceso, pues. Porque el proceso es lo que va a consolidar todo.
Y ahí lo vemos nosotros a David en un proceso largo de vida, a Pablo, a Moisés, y podemos estudiar ese tema, ¿no? Entonces ese es el desafío, yo creo, ¿no? Como dice este principio, ¿por qué las iglesias crecen? No andan buscando programas, eventos, estrategias, no andan buscando washingtones. Si usted me invita a su iglesia y me pide levantar la ofrenda, capaz que se decepcione de mí, ¿no? Porque yo voy directo. Señores, ¿quiénes están agradecidos con el Señor? Levanta la mano. Entonces, seamos generosos con Él, porque Él es generoso con nosotros. Vamos a orar. Ya, listo, se acabó. No estoy ahí que 3 pasajes bíblicos y que suelte, que meta la mano y saque el billete de más valor y no sé qué cosa. Yo no soy de esa escuela, respeto lo que hacen, digamos. No, sí. Es más, le termino con esto, que ni sabíamos nosotros. Empezó a crecer el movimiento de oración acá todos los días, y el Señor nos puso, después de 1 año y medio, propósitos para cada día. Entonces los lunes orábamos por las parejas que vengan a orar de mañanita, por decir los martes y los jueves, ya no me acuerdo los días, pero por decir, los martes y jueves vamos a orar por la finanza, sanidad de las finanzas. Y venían, ¿no es cierto? Y ellos venían a que oremos por ellos, pero nosotros lo poníamos a ellos a orar, que eso es diferente, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, usted se queda acá, va a orar con nosotros humillándonos, y los últimos 15 minutos vamos a orar personalmente por cada uno. Entonces éramos 3 los que diríamos, y acá hablamos, le vas a pedir el propósito, ¿por qué quiere que ore? ¿Sabe qué, pastor? Que un lote hace 5 años que no lo vendo, y hasta yo le he comprometido dinero al Señor. Por acá quiero que ore porque necesito que lo venda. Bueno, vamos a orar. Y así. Nunca antes en nuestra iglesia habíamos experimentado eso. De pronto un diezmo de $20,000. Y nosotros no lo buscamos. Ya con ese mensaje queríamos buscar, ya no. Nosotros no lo buscamos. Después alguien donó un auto. Después trajo $8,000. En 2 meses ¿ya? Trajeron $50,000. ¿Ya? Y de los que venía a orar había un empresario que me hizo mi amigo. ¿Ya? Y me dice, tengo ¿cómo se llama? Una urbanización que quieren, que tengo que venderla, y que el precio, que por acá, y hace 2 años, bueno, vamos a orar. Y orábamos, cada vez que yo lo veía, oraba, ¿no? Por él. Después de 1 año y medio, me dice, pastor, necesito reunirme con usted, tengo buenas noticias, véngase. Se viene y me da el recibo. Este es el diezmo que acabo de depositar, $100,000. Nosotros no buscamos eso, pero con ese mensaje da ganas de buscar más, ¿no? Sí. Claro. O sea, sucedió porque no lo buscamos, ¿no? Entonces ahí, primeramente, busquemos a Dios y no a su bolsillo. Tiene que ser una iglesia que no busque el bolsillo de Dios. Ahorita, santamente digo, es preocupante. Muchas iglesias están muy preocupadas por el bolsillo de Dios y no en conocer su rostro. Sí. Eso es consecuencia. ¿Sabe qué? En temas de dinero no se preocupe de recibir, preocúpese de dar. Sea generoso,
que su iglesia sea generosa. Sí. Y el Señor le va a llevar a otra economía, sin que usted manipule ni muestre una urgencia que no se pase la vida pidiendo, pase la vida dando. El Señor lo va a bendecir. Tranquilo, cálmese. Pero también aprenda a orar por necesidades económicas de su membresía, ¿no? Sin manipular. A nosotros nos dejó el Señor con la boca abierta, porque jamás en la historia de la iglesia tuvimos esos testimonios antes, excepto donaciones de Estados Unidos que venían, que es otra historia eso, ¿no? Pero que de acá, que del cuero salgan las correas, como se dice vulgarmente, no, nunca. Sí. Pero eso yo creo que es producto de aprender a buscar primeramente el rostro del Señor y no el bolsillo del Señor. Sí. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Adelante. Santo, para visionar el crecimiento de nuestras iglesias. Entendemos que cuando hablamos de crecimiento es un crecimiento total, no solamente en el número, como en otro tiempo pensábamos, sino sobre todo crecer en esa intimidad contigo, crecer en esa comunión, para que tú nos guíes hacia las siguientes metas y objetivos. Queremos hacerlo, Señor, en el paso tuyo, no como un evento, sino en tu caminar, en un proceso. Así que cambia nuestra mentalidad de eventos a proceso. Sí, Señor. Cámbianos, Señor, renuévanos. Queremos ser una generación que deja un legado en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro continente. Así que te pedimos que tú nos dirijas a esta nueva visión que tú nos das en estos días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Este principio anótenlo, ¿ya? Ore para que en su iglesia el Señor levante líderes que muevan las aguas del estanque. Sí. Este principio a mí me voló los sesos. Sí. Mover el estanque. Cuando se mueve el estanque del Señor, nacen las ideas del Señor, que son ganadoras y triunfadoras, y va a dar muy buenas ideas, ¿no? Sí. Lo aprendí de este pasaje, ¿no? Juan 5:1, ¿no? Que hemos predicado tanto, ¿no? Que de tiempo en tiempo, dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Sí. Un rol muy importante de pastores y cuerpos pastorales es agitar las aguas del estanque. Y eso te trae un impacto integral, ¿no? Sí. Entonces, la intimidad con Dios produce un liderazgo ungido que mueve las aguas del estanque en todos los niveles de la iglesia. Mover el estanque es igual a traer las ideas de Dios a la iglesia, las instrucciones de Dios a la iglesia. Sí. ¿Y eso cómo? Intimidad con Dios de vuelta, vida del lugar santísimo, comunión con Dios. Te van las ideas.
instruir. Que el Señor les bendiga.